¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? Estamos ya en el último tramo del año y aún faltan varios contenidos de nuestra amada franquicia de burras de colores por ver, siendo el más destacado el segundo especial de My Little Pony Deja tu marca titulado Winter Wish Day o Deseo Invernal, el cual se estrenará el próximo 21 de noviembre y será considerado como el capítulo 3 de Deja tu marca, donde muy seguramente se nos introducirán elementos, lugares y personajes importantes que serán de gran relevancia para las futuras aventuras de los Main 5. Y para anunciar el próximo estreno de este especial, Netflix ha liberado un pequeño tráiler así como fragmentos de este, de los cuales vamos a hablar en esta ocasión. Pero antes te recuerdo que vamos a hablar de posibles spoilers del especial Winter Wish Day, así como otros contenidos de la franquicia. Así que si no quieres perderte de nada, te recomiendo que dejes este video. Y bueno, banda, lo que nos muestra el tráiler es que la premisa de este especial será una trama bastante simple y un tanto cliché, pero no por ello menos divertida, siendo esta la problemática de cómo el grupo deberá ingeniárselas para así llevar a cabo distintas tradiciones de temporada en distintos lugares para así quedar bien con todos sus conocidos, en nada más que el plazo de un día. Siendo que Hitch deberá asistir con su abuela para pasar las festividades, Pip y Zip deberán ir a Altos de Zephyro para celebrar un concierto, y Izzy deberá ir a Bridalwood para poner un adorno en el árbol de los deseos, y Sunny querrá pedir deseos a una presunta estrella mágica. Así que hablando del trailer en sí, lo primero que notamos es la aparición de la abuela Figgy, la abuela de Hitch, a quien ya había mencionado antes en el capítulo 1 y que se nos había previamente presentado en los libros que adaptarían el especial, que ya se han filtrado, y que al parecer es la única figura paterna que el sheriff posee, ya que al igual que Applejack, los padres de Hitch parecen estar ausentes o muertos, y su abuela es quien lo ha criado, pero esto es tan solo una especulación precavida, así que habrá que saber más de ella para asegurarlo. Seguimos teniendo la aparición de Bridalwood, un lugar que ha sido bastante ignorado desde la película de nueva generación y que parece que por fin lo veremos nuevamente en 3D en un rol de importancia para este especial, ya que vemos como los unicornios del lugar empiezan a juntar regalos y a hacer ponis de nieve en donde usan los cristales del bosque como cuernos. Y como un detalle bastante divertido, uno de esos unicornios tiene el característico peinado de hongo de Twilight Sparkle y un cristal que se asemeja bastante a la magia de su cuerno, aunque la mirada que le pusieron se asemeja más a la icónica cara que puso Starlight en Mérito Académico. En tomas posteriores vemos la escena en la que se desenvuelve la problemática, donde cada uno de los Mindfind mencionará sus compromisos para esta festividad, la cual hacen llamar Día de los Deseos. Porque sí, banda, tal parece que ahora ya no celebran el Día de los Corazones Cálidos, que también es su día de fundación. Algo que de hecho tiene sentido sabiendo que esta celebración se generó a base de la unidad de las tres razas que llevó a la creación de Equestria. Una historia que posiblemente estos ponis no conozcan, dado a que han pensado que las razas han estado separadas desde hace siglos. Es más, en el propio capítulo 2 se da a entender que ellos creen que la época de Twilight son los inicios de Equestria, cuando no es así, por lo que tenemos que dar todos esos siglos de historia y tradiciones como perdidos, al menos por ahora. En otra breve toma vemos como el grupo llega con la abuela de Hitch y esta empieza a llevarles chocolate y contarles historias, en donde además podemos apreciar que, como toda buena abuela, posee una decena de fotos de Hitch de distintas edades y seguramente no va a poder evitar contar varias anécdotas sobre él, así que las escenas con ella seguramente serán la oportunidad perfecta para saber más sobre el pasado de Hitch y su familia. También vemos el escenario donde se llevará a cabo el show musical de Altos de Zephyro, que es considerablemente parecido al de Canterlot y que parece que será la primera vez en la que la gran estrella musical Pip compartirá el escenario con su hermana Zip, quien se aventurará a cantar en público, algo que jamás la hemos visto hacer antes, siendo además la segunda vez que cantará en toda la quinta generación.
Posteriormente tenemos un vistazo al gran árbol de los deseos en donde Izzy deberá poner su adorno. Realmente desconocemos cuánta importancia y tiempo se le dará a esta trama, pero sabiendo que Bridalwood es un lugar bastante misterioso y lleno de secretos, sin mencionar muy poco explorado, es posible que saquemos algo muy bueno de esto. Después tenemos la aparición del Marestream, el nuevo vehículo volador de los Mindfind que ya se nos había revelado con anterioridad en los libros, así como en la mercancía, que parece tratarse de una camioneta voladora la cual se alimenta de la energía de la lámpara de Sunny, la cual Izzy fabricó posiblemente a base del vagón de tranvía que vimos al final del capítulo 2 y que usarán para ir de un reino a otro, tratando así de cumplir con todos sus compromisos. Pero ojo banda, porque esto no quiere decir que sea el único uso u aparición de este vehículo en la serie, ya que la mercancía de este sugiere fuertemente que fungirá como una casa voladora para los Mindfind, en donde muy seguramente se aventurarán a explorar Equestria y sus alrededores para el capítulo 4, pero habrá que esperar para ello. Además de eso, como podemos ver, los Mindfind se toparán con las esperadas complicaciones, donde quedan atrapados en una tormenta. De esta escena ya han soltado un avance completo, en donde podemos destacar que parece ser que Izzy ha llevado a cabo una completa teletransportación, siendo esta la primera vez que vemos a un unicornio de la G5 usar alguna otra de sus habilidades además de la levitación, así que podríamos ver más de ello en algún futuro. Y por supuesto no hay que olvidar que para copilotar esta nave tendremos el regreso del señor Boreshkov como el fiel acompañante y ayudante de Izzy. Finalmente tenemos que hablar del suceso que le da nombre a esta celebración, siendo este la estrella de los deseos, un fenómeno astrológico que Sunny desea ver acompañada de todos y que al parecer será el foco central de la trama, pero desconocemos si este contendrá una historia de fondo o solo es una superstición mágica. Pero conociendo las leyendas de Equestria, estoy seguro de que nos dará un dato bastante interesante a considerar para futuros contenidos. Pero si ahora quieres ver mi serie del juego A Plague Tale Requiem o el mensaje de Fluttershy para Discord que los Mindfind encontraron, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción. Así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos muy pronto.